¿Cuál es la tecla host? La tecla Windows. ¿Por qué no puedo Como estoy trabajando con una máquina de testing que está apagada, vamos a ver el volumen que tiene actualmente en almacenamiento y me doy cuenta que esta máquina originalmente que instalamos trabaja con un volumen de 30 gigas, tiene un disco de 30. Y si quiero hacer un RAID 0, debería tener otro disco de 30, ¿cierto? Vamos a ver si lo podemos crear. Porque aquí tenemos que ver la restricción de costo que podemos también encontrarnos, ¿ya? Entonces pincho, ¿cierto? Cuando digo almacenamiento, el ID de volumen. ¿Ya? Ahí está la definición de mi disco duro, dice que está en estado en uso, está en UNSAID, está con 30 gigas y es de tipo GP2. Ahí me aparece la información. ¿Ya? La información. Yo le puedo a este volumen o a este disco le puedo poner un nombre para identificarlo. ¿Ya? Lo puedo identificar. Lo voy a llamar, por ejemplo, el disco 0. ¿Ya? Disco 0. Y le voy a agregar otro volumen, que va a ser el disco 1. El disco 1. ¿Cómo lo hago? En crear volumen. Crear volumen. Ya, creo volumen. Y la idea es que este sea del mismo tipo que el anterior. ¿Ya? El disco que estamos usando nosotros es un disco de tipo GP2. ¿Ya? Me aparecen varios tipos de volúmenes. Y por ejemplo, yo podría emular distintas tecnologías de discos duros. Por ejemplo, sabemos que la que tenemos es el GP2. El GP2 dice que es un disco de uso general de tipo SSD, ¿cierto? Está, por ejemplo, el disco HDD en frío, está el magnético, o sea, yo podría simular un disco HDD mecánico, ¿cierto? Otra tecnología. Por lo tanto, si el anterior era un GP2, el nuevo, ¿qué tiene que ser? Un GP2 igual, por cierto, GP2. Entonces digo GP2. Y me pregunta, tamaño, ¿cuánto tamaño tenía el otro? 30, y este tiene que ser 30. Y los o velocidad tiene que ser de igual, 100, 3000. Lo otro que me pregunta es dónde va a estar ubicado, en la misma ubicación, en el mismo data center, ¿ya? Por lo tanto, la configuración es la misma, ¿ya? GP2, 30 gigas, ¿vale? Y le digo crear volumen. Ahora, esto es un detalle importante que tiene Amazon, que este disco, a pesar que el servidor, miren, fíjense lo que vamos a hacer. En Amazon, tú podés tener un RAID y tus discos no están en el mismo lugar. Pueden estar en distintas partes, pero el servidor va a ver que todos están en el mismo lugar físico. Ahora, en la máquina virtual nosotros entendimos que el disco tenía que estar en la misma controladora, ¿cierto? En Amazon se podían poner discos en distintas partes del mundo, pero no va a ver, no está en el mismo lugar. Es una gracia que tiene el trabajo en la nube. Para nosotros va a estar en el mismo lugar que en la primera zona en la que viene por defecto, no hicimos ningún cambio, ¿cierto? ¿Ya? Y le digo crear volumen. Y vamos a ver si nos permite hacer. ¿Ya? De ahí van a empezar a aparecer, ¿cierto? Tus volúmenes. Tus volúmenes. ¿Ya? Entonces, van a aparecer varios volúmenes, ¿cierto? ¿Yes? ¿Cierto? Varios volúmenes. Ahora, ¿cuáles que estamos usando y cuáles son los que tenemos en ejecución? La idea es que no te confunda, porque los otros volúmenes son de las otras máquinas. ¿Cuál sería el volumen que acabamos de crear? Véanlo por la fecha, para que no se confunda. Dice, creada. Los otros están creados el 14, dice. Por lo tanto, son los otros discos. El que tenemos que trabajar nosotros es el de 25. ¿Cierto? Así que ahí va a ser mi disco 1 para el RAID.
Entonces, los discos de mi máquina actuales sería el disco 0 y el disco 1. Los otros no los toco porque son de la otra máquina. ¿Ya? ¿Vale? Vale. Ahora, en estricto rigor, este disco que acabamos de crear va a pertenecer a qué máquina? A la testing, ¿cierto? Porque los otros discos, como te decía, son de las otras máquinas. La idea es que no los toques, para que no te confundan. ¿Cierto? Mira, voy a acciones y dice asociar volumen. Entonces me pregunta, ¿a quién la quiero asociar? ¿Qué me va a pasar ahí? No están las máquinas, por cierto. Y tendría que escribir manualmente el nombre de la máquina para asociar el volumen. Entonces lo que debo hacer ahí es lo siguiente, ¿ya? Ese volumen que yo tengo no tiene que estar creado en otra zona, sino que tiene que estar en la misma que está en las otras máquinas, que sería en la 1D. ¿Ya? Entonces por eso lo voy a eliminar, ¿ya? Eliminar volumen y lo voy a hacer de nuevo. En la zona 1D tiene que estar 1D, para que se acuerden, la 1D. Entonces le digo crear volumen. Sí, tiene que estar en la zona que está en las máquinas. Eso, así. Ahí tienes que cambiar la zona para que esté en la misma zona que está su máquina. Y el resto es todo igual. 30 gigas, le dan un nombre, ya, etcétera, etcétera. Vale. GP2. Ahora sí. El disco. Entonces tengo mi disco y me dice, usted acaba de crear un disco y ese disco, ¿dónde lo quiere asociar? Entonces ese disco, una vez que esté listo, le digo, mira, todavía no puedo asociarlo porque está en creación, y ahí me va a aparecer el nombre de la máquina al que yo quiero crear. ¿Ya? Ahí asocian volumen. Y ahí les va a decir a qué máquina. Y en este caso la tomo la que se llama testing, que es la que estoy probando. ¿Cierto? Ahí me aparece mi máquina y le digo a esa máquina quiero que tenga pertenencia. Y ahí le doy un nombre volumen. ¿Ya? Entonces le pone un volumen, un nombre por defecto. ¿Vale? Y ahí quedaría asociado. Entonces, ese disco que acabamos de agregar, ¿quién lo va a tener? La máquina testing. Y ahí voy a iniciar. Y mira lo que va a pasar. Ahí van a estar los dos discos. Entonces la máquina que teníamos tiene dos discos duros. Ahí está, dos volúmenes iguales. Y ahora hagan el RAID, pruébenlo. Si tienen los dos discos duros, hagan el RAID. Encienden la máquina, hacen un RAID. Ahora entienden que nos van a cobrar más por este disco, ¿cierto? Vamos a tener un costo adicional. Voy a acciones, le digo redes y ahí le digo administrar direcciones IP. Entonces ahí abro una pestaña y donde tiene el IP pública, ¿qué hago? Le pongo el IP pública de la otra máquina. Esa es la 395 155 21 395 155 21.
IP50. Profesor, usted todavía el IP asignó le han instruido, dice asignar una dirección IP, ¿cierto? ¿O la colocó a la casilla que estaba vacía, no? Mira, Porque no me deja escribir nada. es que tiene que estar apagada la máquina. Instancia. Y tienen que hacer lo siguiente. Porque tú no vas a poder. Tú querías hacer esto, querías copiar un IP en uso, ¿cierto? Administrar direcciones IP. ¿Cierto? Entonces, te decía que no podía, ¿cierto?, digitarla. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace? Para poder tener una IP pública en esa máquina, dice, para asignar IP pública, debe asignar dirección IP elásticas. ¿Ya? Te vas ahí. Y ahí creas una dirección IP elástica. Y esa IP le va a quedar a la máquina nueva. No configuró nada aquí. No, asignar IP elásticas. Y después tú te vas a ir a la máquina y va a estar, ¿cierto?, asociada a asociar la dirección IP elástica. ¿Y a quién? Mira, ahí, asociar la dirección IP elástica. ¿Y a quién? A la máquina que le falta IP. A la instancia, ahí la 20. Entonces esa máquina va a quedar con IP, ¿cierto? No me hizo como una etapa como que se hizo el tiro el perro. Automático. Sí, no se demoró nada, como la máquina de todo. Es rápido. Es que con IP pública. ¿Viste? ¿Y eso tiene acciones? Asociar. Asociar, dice, a una instancia.
Ahí está, miren, en Amazon. Bueno, entre la máquina hicimos el disco. Ahí aparece, ¿cierto? Lo había borrado. Ya. ¿Qué hago ahora? Ayúdenme entre ustedes, pues, querido. ¿Qué tengo que hacer? Tirar el impuesto en la página. Lo primero, inicializar el disco. Ahí, pongan atención, tío. Estoy en Amazon. Agrega el disco. ¿Qué debo hacer para que terminemos esta parte? ¿Online? Ya, perfecto. Y después, el segundo paso de que está online era dejarlos los dos en modo dinámico. Ahí está. Modo dinámico. Está iniciado el segundo. Sí. Mira, mira. Ahí está. Ahí está. Y se demora un poquito más. MBR. Convertir a disco dinámico. Los dos discos. Y después que están dinámicos. Ahora, aquí no hay una partición, si se fijan, de recuperación, sino que ocupa el volumen completo. Y ahora, ¿qué sería para el RAID? Clic derecho, añadir espejo. El espejo del 0 va a ser el 1. Ya, ahí lo marco. Y empieza el RAID. Listo. ¿Fácil o no? Se puede hacer en Amazon, pero la máquina nos va a costar un poquito más caro, ¿ya? La máquina, por eso yo lo recomendé hacerlo como en la máquina testing, porque después si tú lo eliminas el volumen, ya el precio ya no corre, ¿ya? Ahora, esta máquina va a costar más cara que la otra, pero mientras esté encendida, como lo son a pura vez, no son las máquinas que vamos a ocupar toda la semana. Por eso yo les digo, hagan una máquina de prueba, ¿cierto? Y aumenta el valor. Y lo mismo, ahora si a esta máquina le quieres poner más tarjetas de red, lo mismo, también te va a costar más cara, ¿cierto? Más tarjetas de red, más RAM, más procesadores. Ya, viste que listo el RAID. Lo mismo que hicimos local, hecho por eso era el video RAID local, RAID en Amazon. Lo mismo. Después de la máquina no pasa nada. No, porque después cuando se lo enciende sigue la sincronización al punto que quedó. ¿Ya? Y lo mismo, lo último, antes para terminar. Tú, si te revisas en la configuración del MS-Config, te dice con qué sistema operativo quiere arrancar. En el MS-Config. En el MS-Config. En boot ahí te dice con cuál, ¿te acuerdas? ¿Con cuál? ¿Con el predeterminado o con el nuevo? Ahí tú defines si quieres que sea el nuevo o el hecho en el RAID. Listo. Apagamos la máquina.